¿Y si existiera una antigua religión, tan poderosa y llena de misterios que sus vestigios fueron deliberadamente borrados de la historia? Imagina que el conocimiento sobre la fe, la espiritualidad y el origen de la humanidad pudiera estar incompleto. ¿Y si la fuerza espiritual hubiera nacido en el corazón de África, mucho antes del cristianismo, el judaísmo y las grandes civilizaciones bíblicas? Esta es una revelación que pocos están preparados para aceptar. Hablaremos de la religión africana más antigua, que guarda secretos que desafían dogmas y tradiciones. Es el fundamento invisible que influyó en muchas creencias modernas, pero que fue intencionadamente silenciado. ¿Por qué la historia oficial oculta las raíces espirituales del pueblo africano? ¿Por qué tradiciones, rituales y creencias milenarias fueron calificadas de paganas y demonizadas? La respuesta es sencilla. El conocimiento es poder, y el control de la narrativa es el control de las masas. Se trata de un saber que muchos preferirían ocultar, de misterios escondidos durante milenios, de los verdaderos cimientos de la fe y de la profunda conexión entre la espiritualidad y el legado africano. Esta es una tradición espiritual que se convirtió en la fuente de conceptos que sustentan las religiones más grandes del mundo, algo que muy pocos conocen. La Iglesia conocía esta verdad, la existencia de una religión ancestral llena de sabiduría y conexión con lo divino, pero prefirió borrar y destruir sus testimonios. ¿Por qué? Porque esta verdad podría haber puesto en duda las concepciones establecidas, la idea de que la historia de la humanidad comenzó con los relatos bíblicos y que la salvación solo es posible a través de una única religión. Pero, ¿y si mucho antes de Moisés, Abraham y Adán y Eva ya existieran en África sacerdotes, rituales y cantos sagrados? ¿Y si los símbolos utilizados hoy en las iglesias tuvieran sus raíces en cultos tribales africanos, reinterpretados a lo largo de los siglos? ¿Cómo afectaría esto a la fe? ¿Estás listo para cuestionarlo todo? Esto no es solo un descubrimiento histórico, es un viaje espiritual. Nos sumergiremos en las historias ocultas, en los rastros de una memoria colectiva borrada, y comprenderemos cómo una antigua religión pudo sobrevivir a la sombra de la opresión, la esclavitud y la colonización. Esta es una historia de resistencia, de conexión con las fuerzas de la naturaleza y de una profunda sabiduría sobre el alma humana. Con cada minuto se revelará una nueva pieza de este rompecabezas, pero ten cuidado, lo que descubrirás podría cambiar por completo tu percepción del mundo espiritual. Si crees que conoces toda la verdad sobre la fe y el origen de las religiones, prepárate, porque hoy se abrirá una puerta que ya no podrás cerrar. ¿Estás listo para descubrir la verdad que la Iglesia ha ocultado? ¿Estás preparado para enfrentarte a los secretos de la religión africana más antigua y ver lo que siempre ha estado frente a nuestros ojos, pero fue deliberadamente borrado de la historia? Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación desafiará todo lo que crees saber sobre la espiritualidad y la religión. Estás a punto de entrar en un mundo que pocos se han atrevido a explorar. Y esto es solo el principio. ¿Cuántos se han detenido a pensar en las innumerables historias perdidas para siempre en la memoria colectiva, sepultadas bajo el peso del tiempo? Al examinar el ámbito religioso, es innegable que el registro de los acontecimientos fue dictado por los vencedores, aquellos que ostentaban el poder y la influencia, decidiendo qué era digno de ser recordado y qué estaba condenado al olvido. En este proceso, la espiritualidad africana original, piedra angular de una de las religiones más antiguas y profundas del mundo, quedó relegada a la sombra. Pero, ¿por qué sucedió esto? La respuesta reside en el inmenso poder de esta sabiduría ancestral, capaz de transformar radicalmente nuestra percepción de Dios, del universo y de nosotros mismos. En el mundo moderno, la espiritualidad a menudo se asocia con estructuras de poder, templos, dogmas y reglas estrictas. Sin embargo,
Mucho antes de todo esto, las civilizaciones africanas buscaban la conexión con lo divino a través de la naturaleza, la veneración de los ancestros y símbolos que reflejaban la armonía entre el cuerpo, el alma y el espíritu. Surge una pregunta lógica: ¿por qué se silencian estos conocimientos? ¿Por qué, a lo largo de los siglos, esta información crucial fue tildada de pagana o malévola? La verdad es que estas tradiciones espirituales son la fuente original de conceptos que son la base de muchas religiones modernas, incluido el cristianismo. Al estudiar las raíces de la fe, descubrimos que muchos rituales, símbolos e incluso relatos que hoy asociamos con la Iglesia tienen su origen en creencias africanas. Imagina esto: los primeros cantos sagrados, la idea de un Dios creador, la veneración de los elementos de la naturaleza. Todo esto existía mucho antes de Moisés, Abraham e incluso de las narraciones bíblicas del Génesis. Es por esta razón que la Iglesia prefirió ocultar estos conocimientos al público. No es casualidad que la colonización y la esclavitud durante siglos buscaran erradicar o demonizar estas prácticas. El objetivo no era solo la subyugación física de los pueblos africanos, sino también su esclavitud espiritual. Destruir la fe de un pueblo es destruir su identidad. Y esto ocurrió a una escala verdaderamente colosal. Lo que una vez fue considerado sagrado, inseparablemente ligado a la naturaleza y a los ancestros, fue declarado brujería, magia negra o algo prohibido. Pero, ¿quién estableció estas prohibiciones? ¿Quién tiene el derecho de decidir qué es sagrado y qué no lo es? Al adentrarnos en el mundo de la espiritualidad africana, descubrimos un universo impregnado de ideas de equilibrio, respeto por las fuerzas vitales y una conexión directa con el Creador. Estos pueblos creían que cada persona es un canal de energía divina, una chispa viva del espíritu universal. Por eso sus prácticas incluían rituales con tierra, agua, fuego y aire. Comprendían que estos elementos no eran meros objetos materiales, sino manifestaciones de la vida misma de Dios. ¿No es esto un reflejo más fiel del verdadero significado de la espiritualidad que lo que vemos hoy en muchas religiones modernas, centradas en el control y el poder? El resurgimiento de este conocimiento tiene una importancia colosal. Cuando nos damos cuenta de que la religión africana más antigua del mundo no se basaba en el miedo, sino en la libertad espiritual, nuestra visión del mundo cambia radicalmente. Empezamos a percibir a Dios de otra manera, no como un ser lejano y sentencioso, sino como una fuerza que impregna todo lo que existe. Comprendemos que la espiritualidad no necesita intermediarios, porque lo divino ya está presente en cada uno de nosotros. Tomar conciencia de este hecho socava las estructuras de poder. Si cada persona supiera que no necesita instituciones para comunicarse con Dios, que puede encontrarlo en el silencio, en la quark naturaleza, en sus ancestros, ¿qué pasaría con quienes utilizan la religión como herramienta de manipulación? Quizás esta sea la verdadera razón por la que se ocultaron estos conocimientos. ¿Y si la clave para desentrañar los misterios de la fe reside en observar de cerca lo que fue rechazado y olvidado? Es imposible hablar de la espiritualidad más antigua de África sin mencionar la resistencia. A pesar de siglos de persecución, muchos ritos y conocimientos sobrevivieron, transmitiéndose en secreto de generación en generación como un preciado legado. Hoy, estos saberes están viviendo una era de renacimiento. Y cuanto más profundizamos en su estudio, más claro se vuelve el verdadero origen de la espiritualidad. Esto inevitablemente plantea preguntas, ¿no es así? ¿Con qué frecuencia aceptamos verdades establecidas sin cuestionar sus orígenes? ¿Cuántas veces nos preguntamos por el significado de los símbolos en las iglesias sin sospechar sus antiguas raíces africanas? ¿Y si la historia de la espiritualidad fue deliberadamente distorsionada para ocultar estas raíces africanas? La información presentada es solo el comienzo de un viaje fascinante.
Continuaremos explorando estos misterios y con cada paso, la verdad se hará más evidente. Quédate con nosotros, porque tenemos que ensamblar muchas piezas de este rompecabezas. Y lo que se revele a continuación, tiene el poder de expandir tu conciencia a horizontes nunca antes imaginados. Desde tiempos inmemoriales, mucho antes del surgimiento del cristianismo y el judaísmo, África fue la cuna de una espiritualidad viva, profunda y universal. Fue allí, entre pueblos que miraban al cielo y veían la presencia divina en cada estrella, donde nació una comprensión única de la vida y la muerte, de lo visible y lo invisible. Esta espiritualidad no surgió en templos de piedra o libros sagrados, sino en la observación de los ciclos naturales, en el poder de los ríos, el aliento de los vientos, el brillo del sol y la Danila Kutars. Fertilidad de la tierra. Para estos pueblos, la naturaleza no era solo un recurso, sino un templo sagrado, una extensión de la energía del Creador. Mientras el cristianismo y el judaísmo aún no existían, los africanos ya poseían rituales complejos y creencias estructuradas que explicaban el origen de la vida y la interconexión del ser humano con las fuerzas superiores. Estas tradiciones se basaban en una profunda veneración a los ancestros, considerados guías espirituales y guardianes de la sabiduría. Creían que el alma no desaparecía, sino que continuaba viviendo en otra dimensión, cuidando de sus descendientes en la tierra. Esta conexión con los antepasados es uno de los rasgos más distintivos de la espiritualidad africana, preservado en muchas prácticas alrededor del mundo. Cada tribu, cada pueblo, desarrolló su propia forma de adorar a los espíritus, pero todos compartían una creencia común en la interconexión de todo lo existente. Para ellos, no había separación entre el mundo físico y el espiritual. Cada piedra, cada árbol, cada río contenía una energía sagrada. El fuego simbolizaba la purificación, el agua representaba la vida y la sanación, el aire era el aliento divino, y la tierra, el vientre materno que da vida. Es asombroso darse cuenta de que estos elementos, simples pero poderosos, son la base para comprender la esencia de la espiritualidad. De esta comprensión surgieron símbolos sagrados que han perdurado a través de milenios. Signos, patrones y objetos se utilizaban para canalizar energías y establecer una conexión entre lo humano y lo divino. Un collar, por ejemplo, no era un simple adorno, simbolizaba protección, fuerza y un vínculo con los dioses. Una máscara usada en rituales no era solo un artefacto cultural, sino un portal para comunicarse con los espíritus. Estos símbolos, cargados de profundo significado, fueron copiados y reinterpretados a lo largo de los siglos, influyendo en las religiones modernas. Surge una pregunta lógica e incómoda. ¿Por qué se habla tan poco de estos orígenes tan ricos y poderosos? La respuesta, lamentablemente, es simple. La historia fue deliberadamente distorsionada para borrar la identidad espiritual de los pueblos africanos. Con la expansión del cristianismo, especialmente durante la era de la colonización, las prácticas antiguas comenzaron a ser vistas como una amenaza. Fueron estigmatizadas como adoración de ídolos falsos, como brujería que debía ser erradicada. Sin embargo, detrás de cada ritual se escondía una comprensión profunda de la vida, la muerte y la energía universal, que superaba en claridad a cualquier otra doctrina religiosa. Basta con reflexionar un poco para darse cuenta de que muchos relatos bíblicos tienen sus raíces en tradiciones africanas. Conceptos como el sacrificio, la purificación, las ofrendas e incluso la idea de una deidad suprema existían en la espiritualidad africana mucho antes del surgimiento de las religiones de Oriente Medio. Estos conocimientos fueron asimilados, reinterpretados y transformados, pero la fuente original fue relegada al olvido, o más bien, fue deliberadamente olvidada. Para los africanos no había una brecha entre el ser humano y Dios, lo divino habitaba en cada ser vivo. Las danzas rituales, los cantos y los instrumentos musicales no eran mero entretenimiento, sino una forma de comunicarse con el Creador.
El sonido del tambor, por ejemplo, era percibido como el pulso de la tierra, una llamada a los espíritus. Y hasta el día de hoy, al escuchar el toque de un tambor en un ritual, la gente siente algo especial, una energía que despierta fuerzas internas, como si algo dormido en lo profundo del alma despertara. Vale la pena detenerse y sentir esa energía. Uno puede imaginarse participando en un antiguo ritual, donde cada gesto y cada palabra tienen un significado sagrado. A diferencia de muchas religiones modernas que imponen el miedo, la espiritualidad africana enseñaba el respeto a la naturaleza, a los ancestros, a la propia vida. No existía una división entre lo sagrado y lo profano, ya que todo formaba parte de una única esencia. La caza, la cosecha, el nacimiento y la muerte eran todos momentos sagrados, entrelazados por una energía universal. Esta profunda comprensión de la vida y la muerte hace que la religión africana sea única. No habla de salvación o castigo, sino de armonía. Enseña que cada elección, cada acción, tiene consecuencias, porque todos estamos interconectados. Es precisamente este conocimiento antiguo y poderoso el que nos fue ocultado. No porque sea falso, sino porque empodera a las personas. Imagina un mundo donde todos fueran conscientes de que no necesitan intermediarios para comunicarse con Dios, que lo divino reside en cada uno de nosotros. Esto es solo el comienzo de un viaje fascinante. Hay muchas historias, misterios y conexiones entre las creencias antiguas y las religiones modernas que pueden sorprender. Quédate, porque una inmersión más profunda en este tema te permitirá ver la espiritualidad bajo una luz completamente nueva. Desde tiempos inmemoriales, mucho antes del florecimiento del cristianismo y el judaísmo, el continente africano fue la cuna de una espiritualidad viva, profunda e inseparablemente conectada con el cosmos. Entre pueblos cuya mirada se dirigía a los cielos, donde en cada estrella veían la presencia divina, nació una comprensión única de la vida y la muerte, de lo visible y lo invisible. Esta espiritualidad no brotó de los muros de templos de piedra ni de las páginas de libros sagrados, sino de la observación atenta de los ciclos naturales, de sentir el poder de los ríos, el aliento del viento, el brillo del sol y la fertilidad de la tierra. Para estos pueblos la naturaleza no era simplemente una fuente de recursos, sino un templo sagrado, la encarnación de la energía del propio Creador. En una época en que el cristianismo y el judaísmo aún no se habían manifestado, los africanos ya poseían rituales complejos y un sistema de creencias coherente que explicaba el origen de la vida y la relación del ser humano con las fuerzas superiores. En el corazón de estas tradiciones yacía un profundo respeto por los ancestros, venerados como guías espirituales y guardianes de la sabiduría. Se creía que el alma no desaparecía, sino que continuaba su existencia en otra dimensión, protegiendo a quienes quedaban en la tierra. Este vínculo inquebrantable con los antepasados es uno de los rasgos más característicos de la espiritualidad africana, preservado en muchas prácticas hasta el día de hoy. Cada tribu, cada pueblo, desarrolló su propia manera de honrar a los espíritus. Sin embargo, los unía una convicción común en la interconexión universal. Para ellos no existía una frontera clara entre el mundo físico y el espiritual. Cada piedra, cada árbol, cada río portaba una energía sagrada. El fuego era símbolo de purificación, el agua personificaba la vida y la sanación, el aire era el aliento divino, y la tierra, el vientre fértil que da vida a todo lo existente. Es asombroso darse cuenta de que estos elementos, simples pero a la vez poderosos, son la base para comprender la esencia de la espiritualidad. De esta comprensión surgieron símbolos sagrados que han atravesado milenios. Signos, patrones y objetos se utilizaban para manejar energías y establecer una conexión entre el mundo humano y el divino. Un collar, por ejemplo, no era solo un adorno, sino un símbolo de protección, fuerza y vínculo con los dioses.
La máscara que se usaba durante los rituales no era un simple artefacto cultural, sino un portal para la comunicación con los espíritus. Estos símbolos, cargados de profundo significado, fueron copiados y reinterpretados a lo largo de los siglos, influyendo en las religiones modernas. Y aquí surge una pregunta lógica. ¿Por qué, a pesar de toda esta rica y poderosa historia, se habla tan poco de los orígenes espirituales africanos? La respuesta puede parecer dura, pero es necesario expresarla, porque la historia fue reescrita con el propósito de borrar la identidad espiritual de los pueblos africanos. Con la expansión del cristianismo, especialmente durante la era de la colonización, estas prácticas comenzaron a ser vistas como una amenaza. Fueron estigmatizadas como adoración de dioses falsos y brujería que debía ser erradicada. Sin embargo, detrás de cada ritual había una profunda comprensión de la vida, la muerte y la energía del universo que ninguna otra religión podía ofrecer. Si lo pensamos, muchas de las historias que hoy se consideran bíblicas tienen raíces mucho más antiguas, que se remontan a las tradiciones africanas. Conceptos como el sacrificio, la purificación, las ofrendas e incluso la idea de un Dios supremo existían en la espiritualidad africana mucho antes de la aparición de las religiones de Oriente Medio. Estos conocimientos fueron absorbidos, reinterpretados y transformados en algo nuevo. Sin embargo, la fuente original fue olvidada, o más bien, deliberadamente relegada al olvido. En la cultura africana prevalecía la creencia en un vínculo inseparable entre el ser humano y el principio divino, que se consideraba presente en cada ser vivo. En este contexto, los rituales de danza, los cantos y los instrumentos musicales cumplían una función mucho más importante que el mero entretenimiento. Servían como medios para establecer una conexión con el Creador. El sonido del tambor, por ejemplo, era percibido como el pulso mismo de la tierra, una llamada para que los espíritus se acercaran. Incluso hoy, cuando escuchamos el redoble de un tambor en un contexto ritual, sentimos algo especial, una energía interna, como si despertara algo eternamente inherente a nosotros. A diferencia de muchos sistemas religiosos modernos que a menudo cultivan un sentimiento de miedo, la espiritualidad africana se basaba en los principios del respeto. Respeto por la naturaleza, por los antepasados y por la vida misma. No existía una frontera clara entre lo sagrado y lo profano, ya que todo se consideraba parte de una única esencia. La caza, la cosecha, el nacimiento y la muerte, todos estos momentos se consideraban sagrados, unidos por una energía común que rige el universo. Una comprensión tan profunda de la vida y la muerte hace que la religión africana sea única. No habla solo de salvación o castigo, sino también de mantener el equilibrio. Enseña que cada elección y cada acción tienen sus consecuencias, ya que todos estamos interconectados. Es precisamente este conocimiento antiguo y poderoso el que durante mucho tiempo permaneció oculto, porque empodera a las personas. Imagina un mundo donde cada uno es consciente de que no necesita intermediarios para comunicarse con lo divino, porque ese principio reside dentro de cada persona. Este es solo el punto de partida de un viaje fascinante. Hay muchas historias, misterios y conexiones entre las creencias antiguas y las religiones modernas que pueden sorprender. La religión africana más antigua no es simplemente un conjunto de creencias, sino un legado espiritual que influyó en la formación de civilizaciones enteras y en nuestra comprensión de la existencia, lo divino y el destino humano. Sus raíces se hunden en las profundidades del continente africano, mucho antes de que surgiera el concepto de religión en su sentido moderno. En aquellos tiempos remotos ya existían signos de espiritualidad que se manifestaban en diversas regiones, pero unidas por un objetivo común: la búsqueda de una conexión con las fuerzas superiores, la naturaleza y los antepasados.
Algunos investigadores consideran el Antiguo Egipto como uno de los principales pilares de este legado espiritual, mientras que otros destacan las tradiciones del pueblo Yoruba como valiosas fuentes de sabiduría ancestral. En el Antiguo Egipto, la religión no era una simple práctica, sino el centro de la vida social y política. Los dioses estaban presentes en todas partes, y cada aspecto de la naturaleza era una manifestación del poder divino. El sol era venerado como Ra, el dios creador que otorgaba luz y vida al mundo. La diosa Isis simbolizaba el amor y la magia, y Osiris era el señor del más allá, quien enseñaba que la muerte no es el fin, sino una transición. Se complementaban armoniosamente, entrelazándose para formar una cosmovisión integral en la que lo espiritual y lo material estaban inseparablemente unidos. No existía una frontera clara entre lo sagrado y lo profano, ya que todo a su alrededor era una manifestación de lo divino: la comida, el trabajo, las festividades, el nacimiento y la muerte. Cada acción estaba impregnada de un profundo significado, convirtiéndose en un ritual. Por eso estos pueblos no solo creían, sino que vivían su fe a cada instante, expresándola en cada gesto y palabra, imbuidos de una energía cósmica. Muchos de los símbolos que se encuentran en las religiones modernas tienen su origen en estas antiguas tradiciones. La cruz, por ejemplo, representada en los jeroglíficos egipcios mucho antes de la llegada del cristianismo, simbolizaba la unión entre el cielo y la tierra, la vida y la eternidad. La idea del sacrificio como forma de establecer una conexión con lo divino tampoco es una invención del cristianismo. Durante milenios, los antiguos africanos ofrecieron frutas, agua, flores y cantos, como muestra de gratitud y unidad con las fuerzas superiores. Estos rituales eran un diálogo con la naturaleza, una comunicación directa con el Creador. Es imposible hablar de esta antigua religión africana sin mencionar la veneración a los ancestros. Para estos pueblos, los antepasados no solo eran recordados, se les consultaba, se les honraba y se les consideraba guías y protectores espirituales. Se creía que honrar a los ancestros fortalecía la identidad espiritual de una persona y le aseguraba protección. Y hoy, en muchas culturas africanas, esta veneración se mantiene, conectando el pasado, el presente y el futuro con un hilo invisible. Qué revolucionaria era esta forma de espiritualidad. No necesitaba libros sagrados ni organizaciones controladoras. Era una fe viva, basada en la experiencia personal, los rituales y la comunicación directa con lo divino. Probablemente por eso fue atacada durante siglos. ¿Cómo se puede controlar a un pueblo que cree que Dios está dentro de ellos, en la naturaleza, en sus ancestros y en todo lo que les rodea? La influencia de estas creencias se extiende mucho más allá de la historia antigua. Si observamos de cerca, podemos encontrar rastros de estas tradiciones incluso en las prácticas religiosas modernas. Y no es una coincidencia.
Las historias y enseñanzas que nacieron en el corazón de África fueron con el tiempo absorbidas, transformadas y contadas de diferentes formas, pero su esencia permaneció intacta, latiendo y esperando ser reconocida. ¿Conocías estas historias? ¿Sospechabas que mucho antes del cristianismo y el judaísmo existía una espiritualidad tan fuerte y estructurada, inseparablemente ligada a la vida en todas sus manifestaciones? Un estudio detenido de la historia de las religiones mundiales revela un hecho sorprendente. Muchas ideas, hoy consideradas pilares del cristianismo, el judaísmo y el islam, tienen su origen en las tradiciones espirituales de África, que existían mucho antes que ellas. Este aspecto rara vez se menciona en iglesias e instituciones educativas. Sin embargo, la verdad es que conceptos clave de estas religiones modernas fueron absorbidos, reinterpretados y transformados a partir de las antiguas creencias de Egipto, los rituales Yoruba y muchas otras tradiciones que florecieron en el continente africano durante milenios. Una mirada objetiva muestra que la idea de un Dios único, creador de todo lo existente, ya estaba presente en diversas religiones africanas mucho antes de que Moisés dialogara con el Yo Soy en el monte Sinaí. En la mitología egipcia, Amon-Ra era la deidad suprema, la fuente de vida y luz, venerado como la energía primordial que dio origen al universo. Este concepto de un creador absoluto y omnipresente fue adoptado y adaptado durante la formación del judaísmo. Y no es una coincidencia casual, dadas las estrechas relaciones entre las civilizaciones de Oriente Medio y Egipto, que intercambiaban ideas y observaban los majestuosos rituales realizados a orillas del Nilo. Incluso el concepto de la vida después de la muerte, central en el cristianismo, tiene raíces mucho más antiguas en la cultura egipcia. Por ejemplo, se creía que el alma del difunto era sometida a una prueba en el más allá, donde el corazón del fallecido se pesaba en una balanza, contrapesado por la pluma de Maat, símbolo de la verdad. Esto recuerda asombrosamente a la idea del juicio final, donde las almas se dividen entre justos y pecadores. ¿Es esto una simple coincidencia o estas creencias fueron adoptadas y adaptadas como una forma de continuar un conocimiento espiritual ya existente? Otro aspecto interesante son los rituales y símbolos. Las ofrendas, muy extendidas en diversas tradiciones africanas, también se encuentran en la Biblia. Recordemos cómo los personajes ofrecen a Dios frutas, animales e incienso. La historia de Caín y Abel al comienzo del Génesis es un claro ejemplo, y no se puede ignorar que esta práctica era común en otras culturas mucho antes de que se escribiera el texto bíblico. El uso de incienso, aceites y música como forma de conectar con lo divino es otro rasgo heredado de estas antiguas religiones. Al examinar el cristianismo, es imposible no notar la similitud entre algunas historias y los mitos de otras tradiciones. El mito de Osiris, por ejemplo, narra la historia de un dios que muere y resucita, trayendo esperanza y vida a su pueblo. ¿No nos dice algo esto? La muerte y resurrección de Jesús es uno de los pilares de la fe cristiana. No se trata El rito de la ablución antes de entrar a un templo, muy común en las culturas africanas, también fue incorporado por el Islam en sus rituales diarios. Es posible comprender la interconexión de todas las cosas, darse cuenta de que la espiritualidad es como un gran río alimentado por muchos afluentes,
cuyo origen se remonta a tiempos mucho más antiguos de lo que comúnmente se cree. Esta fuente, a menudo olvidada, es la espiritualidad africana, que impregna los símbolos, las leyendas y las enseñanzas que han atravesado los siglos y se han conservado, aunque de forma velada, en las religiones modernas. Al debatir este tema, algunos sienten incomodidad, ya que el intento de desafiar la versión aceptada de la historia se percibe como una afrenta a algo sagrado. Sin embargo, la verdad no desaparece por el hecho de que se silencia. Un ejemplo interesante es el uso de la música y la danza en los ritos religiosos. Mucho antes de la aparición del cristianismo, las danzas rituales africanas servían como una forma de oración, donde los movimientos del cuerpo se consideraban un lenguaje sagrado, un medio de comunicación con lo divino. Hoy, en muchos templos se puede observar a la gente cantar, levantar las manos y temblar al son de la música. Esta experiencia de éxtasis espiritual se vivió durante milenios en los asentamientos africanos, donde el ritmo de los tambores marcaba el pulso de la fe. Y, hablando de tambores, ¿no surge la sensación de que su sonido se dirige directamente al alma, despertando una energía y una fuerza latentes en nuestro interior? La influencia de las religiones africanas no es algo lejano y efímero. Está presente aquí y ahora, en los símbolos, los rituales e incluso en las palabras que usamos para describir lo divino. El renacimiento de esta historia es como recuperar una parte perdida de nosotros mismos, que fue ocultada quizás porque nos recuerda que no se necesitan estructuras rígidas para estar cerca de Dios. La verdadera espiritualidad reside en la conexión con la vida, la naturaleza, los ancestros y algo que trasciende nuestra comprensión. Al controlar las creencias de las personas, se puede controlar a las personas mismas, su forma de vida, su comportamiento e incluso cómo perciben el sentido de la existencia. Imagina que todos se dieran cuenta de que mucho antes del cristianismo existía una espiritualidad tan fuerte, profunda y verdadera como la que se predica desde los púlpitos de las iglesias. Imagina que todos comprendieran que mucho de lo que se considera revelación divina ya existía milenios antes en los rituales y tradiciones africanas. Eso lo cambiaría todo radicalmente, ¿no es así? La persecución de las prácticas espirituales africanas es un fenómeno que no se limita al período de la esclavitud, como muchos creen erróneamente. Sus raíces se hunden en la historia, en los tiempos en que los imperios y las religiones organizadas comenzaron su expansión, buscando ampliar sus territorios e influencia. La demonización de estas tradiciones se convirtió en una estrategia deliberada para socavar la identidad espiritual de pueblos enteros. Cualquier ritual y creencia que no se ajustara a los dogmas de las culturas dominantes era declarado idolatría. A pesar de ser conscientes de la sabiduría milenaria contenida en estas prácticas, las danzas, los tambores, los cantos y los símbolos sagrados fueron declarados malignos. En realidad, eran manifestaciones de una fe profunda, de unión con la naturaleza y de veneración a los antepasados.
La historia atestigua la destrucción y prohibición sistemática de libros que contenían conocimientos alternativos a la cosmovisión dominante. Los libros que ofrecían otras formas de percibir el mundo e interpretar lo divino fueron deliberadamente eliminados de las fuentes oficiales porque representaban una amenaza para la narrativa establecida. Durante siglos se quemaron bibliotecas, se destruyeron pergaminos y se persiguieron las tradiciones orales. La Iglesia era consciente de que la amplia difusión de estos textos podría llevar a la gente a cuestionar la versión oficial de la historia. Y para una institución cuyo poder se basa en la autoridad, no hay mayor amenaza que una sociedad que hace preguntas. Es notable que, a pesar de todos los esfuerzos de censura y erradicación, ciertos elementos de las antiguas tradiciones africanas continuaron existiendo, infiltrándose en el tejido de la historia y la cultura. Pequeños detalles, símbolos, rituales e incluso palabras sagradas fueron incorporados a las religiones modernas, a menudo de forma tan sutil que pasan desapercibidos. Por ejemplo, los rituales de purificación con agua, el uso de incienso y la práctica del ayuno para alcanzar la proximidad espiritual existían en las culturas africanas mucho antes de ser adoptados por otras religiones. Sin embargo, la pregunta clave es, ¿por qué se ocultaron estos conocimientos y prácticas? La respuesta reside en que las religiones africanas más antiguas portan una verdad que empodera al individuo y establece una conexión directa con lo divino, sin intermediarios. Enseñan que la fuerza espiritual está dentro de cada uno de nosotros y a nuestro alrededor, en la naturaleza, en los elementos y en los ancestros. Tal conocimiento es inconveniente para quienes buscan imponer el miedo y la sumisión. Cuando una persona se da cuenta de su capacidad para comunicarse directamente con Dios, sin necesidad de una jerarquía para encontrar respuestas, alcanza la libertad. Y una persona espiritualmente libre es extremadamente difícil de controlar. Fue precisamente el miedo a la libertad espiritual lo que llevó a que muchas tradiciones africanas fueran estigmatizadas como magia negra o manifestaciones demoníacas. Estos términos se utilizan a menudo en un contexto negativo, sin comprender su verdadero significado. No es una coincidencia, sino el resultado de una campaña deliberada para desacreditar lo que en realidad es puro, sagrado y luminoso. La Iglesia asoció conscientemente estos rituales con la oscuridad, sabiendo que revelar la verdad podría llevar al colapso de toda su estructura de poder. Existen evidencias de que incluso los evangelios y textos antiguos que mencionaban las tradiciones africanas fueron excluidos durante la formación del canon bíblico. No todos los libros que hablaban de espiritualidad entraron en la Biblia. Muchos fueron rechazados por no ajustarse a los intereses del poder de la época. Y si esos libros ocultos contienen las claves para entender la influencia de las religiones africanas en las creencias modernas, es una pregunta que pocos se atreven a explorar. Pero la verdad existe y espera ser descubierta. Al reflexionar sobre la censura, es importante recordar el poder de la tradición oral. Los pueblos africanos preservaron su sabiduría durante siglos en relatos, canciones y ritos transmitidos de boca en boca. Incluso bajo el yugo de la opresión, la espiritualidad no se extinguió. Los intentos de borrar el pasado no pudieron destruir la esencia del conocimiento. Reconsiderar estas historias nos abre los ojos a la magnitud de lo perdido. ¿Por qué ciertos temas son tabú en las iglesias? Quizás esté relacionado con el miedo a descubrimientos que podrían sacudir los dogmas establecidos. Nos espera una inmersión en historias sepultadas bajo el peso de los siglos, que ahora salen a la luz. Cada minuto de este viaje revela lo que la historia intentó ocultar. Las pruebas ocultas, enterradas bajo capas de mentiras y silencio, esperan su momento. No hablamos de mitos, sino de hallazgos arqueológicos, textos antiguos y testimonios históricos que apuntan a una verdad que supera la versión oficial. Artefactos, inscripciones y monumentos narran eventos diferentes a los comúnmente aceptados, testificando
Revelar estas verdades habría sacudido los cimientos de los dogmas aceptados. Algunos académicos encontraron evidencias de rituales africanos realizados hace más de 10.000 años, antes de la historia bíblica de Adán, lo que cambia la percepción de la cronología de las religiones. Esta información rara vez recibe amplia difusión porque la verdad es incómoda. Libros prohibidos y pergaminos quemados, bibliotecas enteras fueron destruidas para que estas historias no se contaran. La Biblioteca de Alejandría, un depósito de conocimientos antiguos que incluía registros sobre la espiritualidad africana, fue destruida. ¿Cuántas verdades fueron borradas? Esto ocurrió en toda África, donde los templos fueron saqueados y los textos sagrados se llevaron para siempre. A pesar de ello, algunos testimonios han llegado hasta nuestros días. En las paredes de las antiguas tumbas egipcias, los arqueólogos han descubierto textos tallados en piedra que narran ritos funerarios, oraciones dirigidas a los ancestros y la creencia en una vida después de la muerte. Estas antiguas escrituras demuestran que ya entonces la gente tenía una concepción de la energía espiritual que no se desvanecía. Tales creencias resuenan con algunos dogmas del cristianismo, como la idea de la vida eterna y la inmortalidad del alma, pero sus raíces se hunden en un pasado lejano, en las tradiciones africanas. De gran interés son los informes de investigadores dedicados al estudio de las tradiciones orales, transmitidas de generación en generación por los pueblos africanos. En estas historias, que han llegado hasta nuestros días, se encuentran mensajes y enseñanzas cifradas que revelan la interconexión entre el ser humano, la naturaleza y lo divino. Lo que en las religiones modernas se denomina parábolas o enseñanzas sagradas, ya existía en estos antiguos relatos. Sin embargo, ¿qué destino corrieron los eruditos que se atrevieron a hacer públicas estas tradiciones? Muchos de ellos fueron desacreditados, ya que sus descubrimientos contradecían el punto de vista dominante. Algunos incluso informaron de amenazas y censura, como si una fuerza poderosa quisiera ocultar estas verdades al público en general. Y no se trata solo de hallazgos arqueológicos. Existen textos antiguos, anteriores a los bíblicos, que narran la veneración de dioses y fuerzas espirituales de África. Sin embargo, estos textos fueron declarados paganos o heréticos y relegados al olvido. Y hoy, al intentar investigar este tema, se pueden encontrar obstáculos e incluso desinformación. Pero esto no anula el hecho de que estos documentos existen, y cada vez más académicos se esfuerzan por traducir y comprender su verdadero contenido. Es sorprendente cómo los símbolos y rituales que se encuentran en la Biblia fueron practicados por las civilizaciones africanas durante milenios. Por ejemplo, el uso de la unción con aceites era común en las prácticas egipcias y yoruba mucho antes de formar parte de los ritos cristianos. Incluso el rito del lavatorio de pies, que tiene un significado simbólico en el cristianismo, ya formaba parte de los rituales de purificación africanos. Esto sugiere que las raíces de muchas de estas prácticas son mucho más profundas de lo que se cree, y su origen difiere de la versión comúnmente aceptada. Queda mucho por descubrir, muchas interconexiones por revelar y muchas preguntas por plantear. Lo presentado hasta ahora es solo una pequeña parte de un enorme rompecabezas, pero el trabajo de buscar y encajar estas piezas continuará, porque aún queda mucho por contar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tanta información sobre los verdaderos orígenes de la espiritualidad ha sido borrada o distorsionada con el tiempo? Cuando se trata de la religión africana más antigua del mundo, tocamos un tema que muchos líderes e instituciones religiosas preferirían dejar en la sombra.
La historia oficial que estudiamos fue cuidadosamente construida para proteger los intereses del poder. Y este fenómeno no es nuevo. Desde los primeros siglos de la era cristiana, todo lo que no se ajustaba a la narrativa dominante fue sistemáticamente censurado, prohibido, o simplemente borrado de la memoria colectiva. Pero, ¿qué razones profundas motivaron una supresión tan masiva de tradiciones y el ocultamiento de su verdadero significado? La respuesta reside en el afán de control total. La religión, a lo largo de los siglos, ha servido como un poderoso instrumento de gobierno de las masas. Al subyugar la fe de las personas, se puede controlar su vida, su comportamiento e incluso su percepción del sentido de la existencia. Imagina que se supiera ampliamente que mucho antes del cristianismo existía una espiritualidad poderosa, tan profunda y verdadera como las enseñanzas predicadas desde los púlpitos de las iglesias. ¿Qué pasaría si se descubriera que muchas revelaciones divinas tienen sus raíces en rituales y tradiciones africanas milenarias? Esto cambiaría radicalmente el orden establecido. La persecución de las prácticas espirituales africanas no se limitó a la época de la esclavitud, como se suele creer. Comenzó mucho antes, con la expansión de imperios y religiones organizadas. La demonización de estas tradiciones se convirtió en una estrategia deliberada para socavar la identidad espiritual de pueblos enteros. Todo lo que no se ajustaba a sus dogmas era declarado idolatría. A pesar de ser conscientes de la sabiduría milenaria contenida en estos rituales, las danzas, los tambores, las canciones y los símbolos fueron declarados malignos, aunque en realidad eran manifestaciones de fe, unión con la naturaleza y veneración a los antepasados. Muchos libros considerados peligrosos fueron destruidos o su difusión fue prohibida. Las transcripciones alternativas y interpretaciones de lo divino fueron retiradas de los archivos oficiales porque representaban una amenaza para la narrativa dominante. Durante siglos se quemaron bibliotecas, se destruyeron pergaminos y se persiguieron las tradiciones orales. La Iglesia era consciente de que la difusión de estos textos podría sembrar dudas sobre la versión oficial de la historia. Y para una institución que vive de su autoridad, no hay mayor amenaza que una sociedad que hace preguntas. Es sorprendente cómo, a pesar de todos los intentos de censura, elementos aislados de estas tradiciones continuaron existiendo, infiltrándose en el tejido de la historia. Pequeños detalles, símbolos, rituales e incluso palabras sagradas fueron integrados en las religiones modernas, pero de forma tan sutil que pasa prácticamente desapercibido. Por ejemplo, los rituales de purificación con agua, el uso de incienso, la práctica del ayuno para acercarse a lo divino, todo esto existía en las culturas africanas mucho antes de ser adoptado por otras religiones. Pero la pregunta principal que no deja de inquietar es, ¿por qué ocultarlo? Porque la espiritualidad africana más antigua encierra una verdad que empodera al individuo y establece una conexión directa con lo divino, sin intermediarios. Enseña que la fuerza espiritual reside dentro y alrededor de nosotros, en la naturaleza, en los elementos y en los ancestros. Tal conocimiento no es conveniente para quienes buscan imponer el miedo y la sumisión. Cuando una persona se da cuenta de su capacidad para comunicarse directamente con Dios, cuando comprende que no necesita una jerarquía para encontrar respuestas, alcanza la libertad. Y una persona espiritualmente libre es extremadamente difícil de controlar. El pánico ante la independencia espiritual generó la demonización de muchas costumbres africanas, etiquetándolas como magia negra o algo diabólico. ¿Con qué frecuencia hemos escuchado estas palabras en un sentido negativo, sin la menor idea de su verdadero significado? Y esto no es casualidad. Fue una campaña deliberada para desacreditar lo que en realidad es puro, sagrado y luminoso. Los líderes eclesiásticos prefirieron asociar estos rituales con las fuerzas de la oscuridad, plenamente conscientes de que revelar la verdad
podría derrumbar toda la estructura de poder. Existen evidencias de que incluso los evangelios y escrituras antiguas que mencionaban tradiciones africanas fueron rechazados durante la formación del canon bíblico. ¿Sabías que no todos los libros que trataban temas espirituales fueron incluidos en la Biblia? Muchos fueron descartados porque no se ajustaban a los intereses de la élite gobernante de la época. Y si en esos libros ocultos se encuentran las claves para comprender la influencia de las religiones africanas en las creencias modernas, pocos se atreven a investigar esta cuestión, pero la verdad espera su momento. Al reflexionar sobre la censura, no podemos olvidar el poder de la tradición oral. Muchos pueblos africanos preservaron su sabiduría en leyendas, canciones y ritos transmitidos de generación en generación. Esto significa que, incluso en condiciones de opresión, la llama de la espiritualidad siguió ardiendo. Como si la esencia de este conocimiento, a pesar de todos los intentos por erradicarla, siempre encontrará una manera de sobrevivir. Y ahora, al reinterpretar estas historias, nos damos cuenta de la magnitud de nuestro error y la grandeza de la pérdida sufrida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos temas en las iglesias parecen prohibidos o tabú? Quizás la razón radica en el temor de que descubras algo más grande. Las revelaciones futuras expandirán aún más tu conciencia. Prepárate para sumergirte en historias que estuvieron sepultadas durante siglos, pero que ahora salen a la luz. Continuemos este viaje juntos, porque cada minuto revela lo que la historia intentó en vano ocultar. Las facetas inexploradas de la religión africana más antigua del mundo representan un océano de misterios que desafía las concepciones establecidas sobre la fe y la espiritualidad. Al sumergirnos en este universo, descubrimos profundas capas de conocimiento, rituales y fuerzas que no solo fueron relegadas al olvido, sino deliberadamente ocultadas, ya que su poder es capaz de transformar radicalmente nuestra percepción de la vida, la muerte y la conexión con lo divino. Los antiguos sacerdotes de estas tradiciones comprendían que el mundo visible es solo una pequeña fracción de la realidad. Sabían de la existencia de una dimensión espiritual, tan real como la que se puede percibir físicamente, y que la vida terrenal es solo una etapa de un viaje más largo. Esta visión no se basaba en el miedo o en promesas de tormentos eternos, sino en una fe inquebrantable en la inmortalidad del alma, y en que la muerte no es el fin, sino una transición. Esta idea de la continuidad de la existencia, curiosamente, encuentra eco en diversas religiones modernas, pero en las tradiciones africanas siempre ocupó un lugar central. Los rituales secretos establecían una conexión directa con ese otro lado de la realidad. No se realizaban para impresionar o manipular, sino para unir al ser humano con las fuerzas que gobiernan el universo. Cada canto, cada golpe de tambor, cada danza estaba impregnado de un profundo significado, una vibración capaz de abrir portales espirituales. Para estos pueblos la música no era solo sonido, sino un lenguaje sagrado, un diálogo con los ancestros y las deidades que rigen los elementos de la vida. Los tambores, por ejemplo, se usaban para invocar a los espíritus, despertar energías e inducir a los participantes a estados alterados de conciencia, una experiencia accesible solo para quienes la han vivido. El lado misterioso de las tradiciones antiguas está lleno de símbolos y objetos dotados de una energía especial. Las máscaras rituales, por ejemplo, no eran simples obras de arte, sino poderosas herramientas espirituales. El sacerdote, al ponerse una máscara, creía sencillamente que se convertía en la encarnación del espíritu de un ancestro, y de otra forma transformando la comunicación que se entre los espíritus y el mundo material. Durante esos momentos sagrados, dejaba de ser un hombre común para convertirse en un conductor de la voluntad superior. No menos interesante esta profunda creencia en el poder espiritual del cuerpo y la mente humana. Las tradiciones africanas siempre mostraban la importancia de cada persona y la energía vital que puede ser fortalecida y debilitada por sus pensamientos.
Todas estas acciones estaban dirigidas a armonizar al individuo con la energía del universo y a desbloquear su potencial espiritual. Un lugar especial lo ocupan las creencias relacionadas con la vida después de la muerte. La muerte en estas culturas era percibida como una transición a un nuevo estado del ser. Se creía que los espíritus de los antepasados fallecidos continuaban cerca, protegiendo, guiando y enviando señales. La conexión con los ancestros es tan fuerte que, incluso en nuestros días, en muchas culturas, antes de tomar una decisión importante, las personas se dirigen a sus guías invisibles. No solo se les recuerda, se les consulta, pues su sabiduría sigue viva y ejerciendo su influencia. Quizás por eso se intentó demonizar estas antiguas creencias. La sola idea de que una persona pueda comunicarse con sus ancestros, recibir conocimiento directamente del mundo espiritual y encontrar la fuerza dentro de sí misma, representa un desafío para cualquier sistema de poder centralizado. Adquirir poder interior libera del miedo y elimina la necesidad de intermediarios para comunicarse con lo divino. Y esto es precisamente lo que amenaza a ciertas instituciones. Las leyendas hablan de rituales de un poder increíble, capaces de transformar por completo la energía de un espacio. Se creía que mediante palabras pronunciadas correctamente y gestos específicos, se podían curar enfermedades, expulsar energías negativas y atraer prosperidad y armonía. Estos rituales no eran magia en el sentido fantástico, sino que se basaban en una profunda comprensión de las energías naturales, los ciclos lunares, las propiedades de las plantas y los elementos. Cada detalle tenía su significado. Y se transmitía de maestro a discípulo con el mayor respeto, como algo sagrado. Vale la pena reflexionar sobre lo que sucedería si estas prácticas estuvieran ampliamente difundidas en el mundo moderno. ¿Cuántas personas podrían encontrar sanación, paz mental y equilibrio espiritual, liberándose del miedo y la culpa? ¿Cuántas vidas cambiarían si nos diéramos cuenta de que la verdadera espiritualidad es una conexión directa con el universo y la fuerza creadora que reside en cada uno de nosotros? A pesar de los intentos de demonización, estas creencias, rituales y símbolos, portadores de la fuerza de milenios, cruzaron océanos, resistieron la prueba de la esclavitud y encontraron nuevas formas de estar presentes en la vida de millones de personas. Al hablar de la espiritualidad moderna, especialmente en las culturas de ascendencia africana, es imposible no reconocer que las raíces africanas siguen latiendo, invisibles para algunos y palpables para quienes tienen la capacidad de sentir. ¿No es asombroso cómo muchas corrientes y prácticas espirituales modernas llevan consigo una herencia directa de las tradiciones antiguas? Basta con mirar el candomblé para ver una de las manifestaciones más claras de esta continuidad. La adoración a los orishas, la profunda veneración a la naturaleza, los ritmos musicales, las danzas hipnóticas y las ofrendas simbólicas, todo ello tiene sus raíces en tradiciones africanas que existían mucho antes de la expansión del cristianismo. En el candomblé, cada orisha encarna una fuerza específica de la naturaleza y la vida. Ogún, asociado a la guerra y al hierro, es símbolo de fuerza y protección. Yemayá, la madre de las aguas, personifica la fertilidad y el cuidado. Oxóssi, el cazador, representa la abundancia y la prosperidad. Es notable que estos arquetipos encuentren sus análogos en otras tradiciones, presentándose bajo diferentes nombres y formas, pero conservando la misma esencia. La Umbanda también porta esta conexión con la herencia africana, entrelazándola con influencias indígenas e incluso cristianas. Sin embargo, la raíz africana sigue siendo fundamental. El respeto a los espíritus, la veneración a los ancestros, la comprensión de que cada entidad que se manifiesta en los terreiros representa una energía viva, una fuerza que contribuye al desarrollo espiritual. Al entrar en un santuario, se puede sentir una energía especial, una atmósfera impregnada de vibración y respeto.
no es solo un lugar de culto, sino un espacio de conexión con algo mucho más grande de lo que las religiones modernas a menudo intentan simplificar o ignorar. Este legado se manifiesta no solo en las religiones africanas, sino también en muchas otras prácticas espirituales en todo el mundo. La meditación en armonía con los elementos de la naturaleza, la búsqueda del equilibrio y la armonía interior, todo esto se remonta a principios que durante milenios fueron transmitidos por los pueblos africanos. La idea de la unidad del cuerpo, la mente y el espíritu, que requiere armonía, no es algo nuevo, sino un conocimiento antiguo adaptado a las realidades modernas. Por eso, hoy en día, muchas personas están redescubriendo la importancia de conectarse con sus antepasados, buscando comprender sus raíces, reconectarse con su herencia espiritual y liberar la fuerza que duerme en su interior. El creciente interés por los orishas, las tradiciones de los pueblos africanos y su capacidad para traer sanación, protección y claridad espiritual es un testimonio de este movimiento. Es sorprendente darse cuenta de que todos estos elementos están interconectados, como un río de sabiduría que continúa su curso, a pesar de los intentos por detenerlo. Los rituales de Candomblé y Umbanda no son simples ceremonias religiosas, sino experiencias de transformación. Cada toque de tambor, cada canción, cada danza, porta una energía capaz de despertar el alma. Es imposible no sentirlo. Quien alguna vez ha presenciado o participado en un ritual así, sabe de lo que hablo. Esta fuerza es real y no depende de libros sagrados o instituciones que establecen reglas. Está aquí y ahora, viva y vibrante en cada detalle. Esta conexión también se manifiesta en la música, que muchos subestiman. Los tambores, prohibidos durante mucho tiempo por los colonizadores, siguen siendo el corazón de estas tradiciones. Cada golpe es una llamada, una oración, un diálogo con lo divino. ¿Vale la pena detenerse un momento para sentirlo? El sonido de los tambores durante un ritual no es solo música, es una vibración que atraviesa el cuerpo y el alma, despertando sentimientos ocultos. Uno de los aspectos más impresionantes de la influencia de las tradiciones africanas es su contribución a la formación de un respeto global por la naturaleza. Para los pueblos de África, la naturaleza no es solo una fuente de recursos, sino un espacio sagrado donde cada río, árbol y piedra está impregnado de energía viva. Esta cosmovisión, que hoy a menudo se denomina espiritualidad ecológica, es una herencia directa de las religiones africanas. Los movimientos espirituales modernos que hablan de la energía de la tierra y los espíritus de la naturaleza están, de hecho, reviviendo conocimientos que estos pueblos poseían durante milenios. A pesar de los intentos de negación o ignorancia, la influencia de estas tradiciones es tan profunda que penetra incluso en las iglesias cristianas. Los cantos, el uso de vestimentas blancas, la veneración de los ciclos naturales y la práctica de ofrecer dones o promesas son todos ecos de una espiritualidad antigua que ha sobrevivido, aunque de forma velada. No es sorprendente darse cuenta de que muchas personas que profesan una fe ni siquiera sospechan que gran parte de sus creencias tienen sus raíces en un pasado lejano. La preservación de estas creencias en las culturas de ascendencia africana es, ante todo, un acto de resistencia. Durante siglos, seguir esta espiritualidad conllevaba un riesgo para la vida. Los esclavos, por ejemplo, se vieron obligados a ocultar sus ritos, mezclándolos con símbolos católicos para evitar el castigo. Por eso hasta hoy existen fenómenos sincréticos como Yemayá, asociada con la Virgen María, o Shango vinculado a San Jerónimo. Fue una forma de mantener la conexión con los orishas incluso en tiempos de opresión. Darse cuenta de cuánto de las religiones modernas tiene un origen africano es realmente asombroso. Sin embargo, esto es solo una parte de la historia. La conexión entre estas tradiciones y la espiritualidad moderna es mucho más profunda y requiere un estudio más a fondo.
Quedan por revelar muchos más misterios y comprender cómo estos conocimientos antiguos continúan influyendo en nuestras vidas, incluso si no somos conscientes de ello. Surge la pregunta: ¿por qué tanta información sobre la espiritualidad africana fue borrada de la memoria colectiva? ¿Por qué se habla tan poco de estas antiguas y poderosas tradiciones? La respuesta es simple e incómoda. Existe un interés en silenciar todo lo que pueda amenazar las estructuras de poder que se han formado a lo largo de los siglos. Esta historia fue deliberadamente distorsionada para que otras narrativas, en particular la cristiana europea, pudieran establecerse como la única y absoluta verdad. Es innegable que la colonización y la dominación cultural jugaron un papel decisivo en este proceso de borrado. En la era del colonialismo, no bastaba con la subyugación militar de los pueblos africanos. También era necesario destruir su identidad espiritual, ya que la fe siempre fue para ellos una fuente de fuerza y resistencia. Los colonizadores entendieron que mientras la gente mantuviera la conexión con sus ancestros, sus orishas, los dioses de la naturaleza y sus raíces espirituales, sería prácticamente imposible controlarlos. Para aplastar las arraigadas tradiciones africanas, los colonizadores europeos recurrieron a una estrategia de desacreditación, demonización y erradicación total de estas costumbres, reemplazándolas por una fe que sirviera enteramente a los intereses del poder europeo. En este contexto, la narrativa cristiana se convirtió en una poderosa herramienta de dominación, que no solo se predicaba, sino que se imponía activamente. A menudo, se obligaba a los africanos a renunciar a sus rituales ancestrales bajo amenaza de castigo o incluso de muerte. Las prácticas espirituales que se originaron en las aldeas y templos africanos fueron estigmatizadas como brujería, idolatría y obras del diablo. Sin embargo, cabe preguntarse cómo algo que estaba inseparablemente ligado a la naturaleza, la vida y la veneración de los antepasados pudo ser declarado maligno. La respuesta se vuelve clara cuando nos damos cuenta de que tal etiquetado fue una táctica planificada para debilitar a toda una cultura y, en consecuencia, facilitar su sometimiento. El cristianismo europeo no se limitó a borrar tradiciones, también reescribió la historia. Numerosos símbolos, festividades y rituales fueron adaptados para presentarse bajo una luz nueva u original, aunque en realidad habían sido tomados de culturas africanas y otras culturas antiguas. La celebración de ciertas fechas, el uso de incienso, las procesiones solemnes e incluso las particularidades de la vestimenta para los ritos existían en África desde hacía milenios. Sin embargo, con el tiempo, estas prácticas se integraron en el cristianismo y se presentaron como sus propias innovaciones. Las consecuencias de esta imposición fueron devastadoras. Una sabiduría espiritual milenaria fue relegada al olvido. Los libros que exponían estas creencias fueron destruidos o retirados de las bibliotecas. Las tradiciones orales, transmitidas de generación en generación, fueron perseguidas, y muchos líderes espirituales fueron asesinados para que su memoria fuera borrada de la memoria popular. La colonización no fue solo una conquista de tierras, sino una invasión de la propia conciencia. Y todo esto perseguía un objetivo claro: establecer el control. El poder europeo buscaba pueblos sumisos y obedientes, despojados de la capacidad de hacer preguntas. Nada debilita más a un pueblo que privarlo de sus raíces espirituales, pues sin conocer su pasado, es difícil definir su futuro. Esta desconexión deliberada se siente aún en nuestros días, pero lo más sorprendente es que, a pesar de todas las persecuciones, las tradiciones africanas no desaparecieron. Lograron adaptarse, camuflarse y encontrar formas de sobrevivir. A menudo se ocultaron detrás de los santos católicos para engañar a los colonizadores y seguir honrando a sus orishas. En muchas regiones se observa una mezcla de simbología cristiana con prácticas que claramente tienen sus raíces en la antigüedad africana. Esto no es una coincidencia, sino una manifestación de resistencia.
La narrativa cristiana europea se presentó como la única verdadera. Sin embargo, una mirada atenta revela que contiene elementos de otras religiones que existieron mucho antes. Esta imposición fue tan poderosa que durante siglos, muchos descendientes de africanos sintieron vergüenza de sus raíces, como si creer en el poder de los ancestros fuera algo reprobable. Pero la situación está cambiando. Cada vez más personas son conscientes de esta verdad y están redescubriendo sus raíces espirituales. Surge la pregunta, ¿por qué no se nos contó esto antes? ¿Por qué estudiamos una historia tan incompleta y a menudo distorsionada? Comprender la interconexión de los conceptos presentados anteriormente es de suma importancia. El sistema religioso africano más antiguo del mundo no es simplemente un fragmento arcaico de la historia, sino una base fundamental que ejerce una influencia tangible en la vida moderna. Una investigación más profunda solo subrayará esta influencia, ahondando en reflexiones sobre el poder transformador de este conocimiento y su capacidad para redefinir la comprensión de la fe, la espiritualidad y el propósito. Tomar conciencia de que la narrativa histórica sobre la espiritualidad ha sido sesgada a favor de las fuerzas dominantes puede provocar un cambio interno. Es importante reflexionar sobre cómo cambiará la fe personal al descubrir toda la verdad sobre los orígenes espirituales del mundo. Imaginar que las creencias establecidas son solo una parte de una historia vasta, oculta y distorsionada, diseñada para mantener el control sobre la sociedad. Darse cuenta de que la comprensión tradicional de un único camino hacia la iluminación espiritual es solo una de las muchas vías por las que la humanidad ha buscado lo divino, puede causar confusión. Estas preguntas tocan creencias profundas, cuestionando los dogmas aprendidos desde la infancia. Esta toma de conciencia puede causar irritación, ira, curiosidad o, por el contrario, una sensación de paz al comprender que existe algo más grande de lo que se conocía. Independientemente de los sentimientos experimentados, es importante compartirlos. El autor invita a los lectores a una profunda autoexploración y a una reevaluación de los conceptos espirituales establecidos. Propone reflexionar sobre cuántas veces las personas se han sentido indignas de una comunicación directa con lo divino, dependiendo de intermediarios y aceptando dogmas sin cuestionarlos. Surge la pregunta, ¿y si el verdadero camino hacia la iluminación espiritual se encuentra dentro de cada uno, esperando solo el momento de despertar? Tal revelación puede causar confusión e incomodidad, pero la reflexión crítica es necesaria. Si no empezamos a hacer preguntas ahora,
¿Cuándo llegará el momento de volvernos hacia nuestro mundo interior, de darnos cuenta de que la espiritualidad no se arraiga en fuentes externas, sino en la profundidad del corazón, el alma y la historia personal? ¿Qué cambiará en nuestra percepción del mundo cuando quede claro que nuestros antepasados poseían estos conocimientos mucho antes de la aparición de los textos sagrados que definen las religiones modernas? El autor propone reflexionar sobre cómo sería el mundo si cada persona buscara una conexión directa con lo divino, sin experimentar miedo. Si desde la infancia se nos enseñara a respetar la naturaleza, a escuchar la sabiduría de las generaciones mayores, a sentir la energía de los elementos y a honrar el pasado, ¿no sería el mundo un lugar más justo y armonioso? Son precisamente estas preguntas las que el autor busca sembrar en el alma del lector, deseando que sienta su profundidad. ¿Qué sucederá con la fe cuando se revele toda la verdad? Probablemente las reflexiones han llevado al lector a estas preguntas, y en él ya ha comenzado un cambio. Quizás sea solo una semilla de curiosidad, una chispa de indignación o un sentimiento de despertar a algo que siempre estuvo presente, pero que pasó desapercibido. El autor anima a los lectores a continuar este camino juntos, prometiendo discutir más adelante cómo aplicar estas ideas en la vida cotidiana. Cómo los conocimientos antiguos pueden cambiar la percepción del mundo, y lo que es especialmente importante, cómo usar esta fuerza para una vida más consciente y plena.